La Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Orientación de Carrera, está del mes de julio a septiembre una serie de webinars dirigidos a la comunidad educativa. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien, y a nuestra ponente, la licenciada Claudia Zelaya. Contaremos con profesionales de mucha trayectoria y les compartiremos las temáticas que estaremos desarrollando en los próximos meses. Este día, hoja de ruta para la búsqueda de empleo. Gracias, y que nos acompaña la licenciada Claudia Zelaya, gerente de país El Salvador, Honduras y Nicaragua, Manpower. Posteriormente, estaremos en el mes, siempre en agosto, planificando mis finanzas personales con el licenciado Hernán Alvarado Caravante, financiera de la Fundación DF de Crédito. Luego, con el licenciado Alexis Ayala y la licenciada Xochitl Melgar de Rulesworth. Y estaremos terminando en diciembre con mi primer empleo, aspectos legales a considerar, que será a cargo de la licenciada Beatriz Merino, abogada y especialista en Derecho Laboral de Romero Pineda y Asociados. El objetivo de esta actividad es dar a conocer las herramientas para establecer una hoja de ruta para la búsqueda de empleo. Necesitamos preguntarnos, ¿tenemos una meta establecida? ¿Sabemos a dónde queremos llegar? ¿En qué empresa nos gustaría trabajar? ¿Qué habilidades y competencias tengo para ser contratado? Debido a la situación que enfrentamos y los efectos económicos por la pandemia de COVID-19, debemos tener herramientas para realizar una búsqueda efectiva de empleo. Su servidora, Julia Marta Marroquín, en mi carácter de directora de proyección social, seré la moderadora de la actividad. Nuestra ponente tendrá un espacio de 45 minutos para su exposición y tendremos 20 minutos para comentarios y preguntas que ustedes pueden realizar en el chat. A continuación, damos la palabra a la licenciada Claudia Zelaya, gerente país El Salvador, Honduras y Nicaragua de Manpower Group, a quien agradecemos mucho su solidaridad y amistad con nuestra casa de estudios con la temática Hoja de Ruta para la Búsqueda de Empleo, de quien me permito leer su hoja de vida. Claudia Zelaya es una profesional de origen salvadoreño, licenciada en Administración de Empresas y cuenta con un diplomado en Gestión de Sistemas de Calidad de FEPADE. Es certificada como vocero para brindar charlas y estudios de Manpower Group, realiza sobre el mundo laboral y además está como reclutadora por la Secretaría de Educación Pública de México a través de su entidad Conocer. Su desarrollo académico está también compuesto por una serie de estudios sobre desarrollo organizacional, proyectos encaminados a la mejora continua de procesos y procedimientos de trabajo y de recursos humanos. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en áreas de recursos humanos, comercial y servicio al cliente. Claudia es actualmente gerente de país para El Salvador, Honduras y Nicaragua, con 9 años de trabajo en Manpower Group, identificando el mejor talento para empresas en toda la región centroamericana y el Caribe, para que puedan cumplir sus metas de recursos y servicio. Desde 2017 es la presidenta del Comité de Recursos Humanos de AmCham El Salvador y miembro del Comité de Responsabilidad Social para la misma entidad. Asimismo, miembro de la Junta Directiva de Junior Achievement en Guatemala. Damos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra a la licenciada. Sin antes, quiero hacerles unas recomendaciones para el desarrollo del webinar. Mantengan su micrófono apagado, mantengan la cámara apagada y escriban sus preguntas en el chat y las contestaremos al final. Bienvenida, Claudia, y un gusto que esté con nosotros y nos acompañe. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Tal como lo indica Julia Marta, para Manpower Group siempre es un placer poder estar cerca de ustedes para poderles brindar este tipo de información basada pues en nuestros estudios, los estudios que realizamos pues a nivel global sobre el mundo del trabajo. Y pues en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la búsqueda de empleo, cómo ser ese candidato de impacto que se necesita. Pueden dejar sus preguntas, sé que van a surgir muchísimas en función pues de este nuevo entorno que nos está tocando vivir. Sin duda, el tema de COVID, hay un antes y un después de COVID.
a nivel de empresas, a nivel de personas. Con los candidatos, pues también hay un antes y un después de COVID. Déjenme decirles que en toda la trayectoria que tengo en la parte de recursos humanos y apoyando a diferentes empresas en la búsqueda de personal, pues siempre me topaba con el problema. Nosotros como Manpower Group siempre manejamos el uso de plataformas digitales para poder realizar un prefiltrado de candidatos. Pero ¿qué ocurría? Muchísimas empresas decían, pues, como que lo que quiero es que ustedes lo vean presencialmente. Entonces estaba este paradigma, ¿no? De que si no veíamos presencialmente a un candidato, pues no seguíamos un proceso de reclutamiento adecuado, que quedaban muchos cabos sueltos, que de alguna manera no podíamos tener la seguridad que realmente era ese candidato porque necesitábamos tenerlo allí presencialmente para poder verle sus gestos, conocer a la persona, identificar tal vez otras cosas que puede ser un poco más difícil a nivel remoto. Sin embargo, llega el COVID y pues nos tocó enfrentar una realidad distinta. Puedo comentarles, quizás para ponernos en contexto, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando se dio lo del COVID? Pues si habían empresas que tenían en ese momento procesos de reclutamiento en marcha, fueron suspendidos inmediatamente. Fueron suspendidos. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que empezaron a ver en ese momento era qué iba a pasar. La situación era bastante con mucha incertidumbre, ¿no? Como para poder seguir realizando el proceso y necesitaba tener claridad si esa posición iba a ser necesaria continuar dentro de la búsqueda. Entonces, en ese momento se viene también para las empresas ese proceso de empezar a priorizar qué es lo que se iba a hacer, a priorizar el mantenerse vigentes. Recuerden que estamos partiendo de un contexto en El Salvador, precisamente, que implicó que al darse una cuarentena, pues no había movilidad en ese momento. Al no haber movilidad, también muchas de las empresas no podían estar trabajando. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues empezar a esperar a esas empresas que no podían continuar trabajando y ese tiempo lo ocuparon precisamente para saber y redefinirse, empezar a pensar en ese proceso de transformación que este nuevo esquema, que esta nueva realidad nos estaba imponiendo en ese momento. Muchas empresas empezaron a ver, pues, qué es lo que tenemos que hacer, vamos a continuar trabajando, podemos continuar trabajando, tenemos las herramientas para continuar trabajando. ¿Qué impacto nos está teniendo en este momento el no poder trabajar? Están dejando de percibir, obviamente. Y esto pues también ha obligado a muchísimas empresas a tomar decisiones de desvinculación o de suspensión de contratos laborales. Están obligados. O sea, no hay ingreso, no hay forma de poder mantener a las personas. Entonces es una coyuntura nueva porque siempre se habían dado, obviamente, pues bajas de personal, pero no bajo este contexto, donde en algún momento pudieran haber muchísimas personas y las empresas quizás en contra de su voluntad tomando decisiones para poder hacer este tipo de desvinculaciones. Esa ha sido la realidad en la parte de las empresas, de cómo se han estado manejando. Cuando ya creíamos que teníamos respuesta para todas las preguntas, nos cambian completamente el escenario. Así que ahora nos está tocando aprender de esta nueva realidad todos juntos. Y la parte de los procesos de reclutamiento, pues no se han visto excluidos acerca de esto. Vamos a hablar precisamente acerca de cómo ser ese candidato de impacto. ¿Por qué estamos aquí? Lo que queremos es brindarles a través de esta charla información acerca de cómo es que ustedes pueden enfrentar una búsqueda de empleo efectiva. ¿Dónde poder buscar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer su CV para que pueda ser un CV adecuado? Porque pues muchas veces partimos del hecho de que al tener un CV que pueda ser casi como libro, pues habla de nosotros a que somos los candidatos perfectos y más bien formados del mundo. Y no es necesariamente así. Así que vamos a platicar acerca de todo esto. Vamos a hablar también acerca de cómo enfrentar una entrevista, cuáles son los retos dentro de las entrevistas, cuáles son esas preguntas frecuentes.
esas preguntas incómodas, preguntas capciosas que en algún momento pudieran surgir, si hay respuestas correctas hacia eso. También vamos a hablar acerca de los diferentes medios digitales y poniendo especial énfasis en la parte de LinkedIn, que es una de las plataformas a nivel digital que exponen muchísimo más a los candidatos de manera profesional. Y vamos a ver cuáles son todos sus usos y vamos a ver un ejemplo. Este momento es el momento que tenemos para poder reinventarnos. Prácticamente la palabra de reinvención, transformación son palabras claves en este momento coyuntural. Todos nosotros tenemos la suerte hasta la fecha y hasta el día de hoy de poder estar vivos para poder presenciar esto que es un hito. Es un hito que marca un antes y un después en la historia, en la forma como se hacen las cosas. Es algo que ustedes van a poder contarles a sus hijos, a sus nietos, estas historias. Recuerdo que cuando me ponía a hablar, a mí me tocó vivir el proceso pues de la guerra civil en El Salvador. Gracias a Dios no lo percibí de una manera tan dramática, pero sí algunas cosas. Y cuando me ponía a hablar acerca de esto, era así como que de alguna manera ya me sentía como que vieja, ¿no? O sea, decía, pues ya tengo historias que contar, ya parezco la abuelita contando estas historias, ¿no? Pero decía, o sea, mis hijos, ¿qué van a tener que contar? Si no ha habido, si bien es cierto, han habido temas, pues, violencia y otro tipo de cosas, pero no teníamos como que algo tan fuerte que marcara precisamente un tema de diferencia dentro de la historia. Ahora tenemos esto. Y para nosotros, las palabras claves en todo eso tienen que ser reinvención y transformación. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros desde el punto de vista de ser un candidato de impacto? ¿Cómo puedo lograr a través de los diferentes medios y herramientas digitales lograr precisamente convertirme en uno? Pues partiendo del hecho que ya no voy a estar presencialmente dentro de la empresa tocando a la puerta, llegando para poder presentarme, hacer la entrega de mi CV. ¿Cómo tengo que hacerlo ahora? Tenemos que pensar que ahora tenemos que ser más digitales, mucho más digitales de como veníamos siendo. Esto implica no solamente en el uso de las herramientas, sino que saber utilizar esas herramientas en función precisamente de esta búsqueda de empleo en la que nosotros nos estamos enfocando. El mundo laboral ha cambiado y va a continuar cambiando. Esto no va a quedar hasta acá. El mundo laboral va a continuar cambiando. La nueva normalidad, pues ya no es lo mismo que nosotros conocíamos. Hay muchísimas cosas que van a cambiar. Pensemos que desde los protocolos de bioseguridad que las empresas están implementando, ya es un cambio. Quiero decirles de que nosotros continuamos en modalidades home office, como Manpower Group. Todo el personal pues continúa desde sus casas atendiendo a los clientes. Pero una vez a la semana yo voy a la oficina para poder atender esos aspectos que todavía presencialmente tienen que hacerse, que implican en algún momento firma pues de algún finiquito cuando se está haciendo la desvinculación de una persona, o también contrataciones, porque se necesita hacer la firma del contrato de trabajo. Entonces, esos tipos de cosas todavía tenemos que continuar haciéndolas de manera presencial, pero ha implicado particularmente para mí un cambio radical porque tengo que estar pendiente de ejecutar el protocolo de bioseguridad que mi empresa ha establecido y que obviamente va en línea con las diferentes políticas que a nivel país se están estableciendo. Esto va más allá de solamente llegar ahora, tocar el timbre o abrir la puerta y llegar y acomodarse. Ahora tenemos que pensar en que tenemos que tener una cita para poder llegar a una compañía. No solamente podemos llegar, tenemos que tener una cita previa establecida. El contacto tiene que estar pendiente de nosotros al momento de llegar para poder asegurarse que yo cumpla con los requisitos necesarios. Y es el de portar la mascarilla. Si se tiene pues el uso de la careta, idealmente también ponerse la careta o el uso de lentes. El poder llegar a sanitizarme, que me tomen la temperatura. Si llevar mi propio bolígrafo para poder evitar contacto con el bolígrafo que va a estar tocando más gente. Y si alguien no lleva bolígrafo, yo tendría que tener el cuidado de estar haciendo, la sanitización o la limpieza de ese bolígrafo cada vez que lo va a utilizar alguien. Es más, hasta pedirle a la persona que lo haga para que se asegure
de hacerlo de manera correcta. Entonces, todo esto ha cambiado y tenemos que pensar que al momento ya de estar trabajando en una compañía, si la posición va a ser presencial dentro de la empresa o si va a ser home office, pues en función de eso también hacer esos cambios. Tenemos que pensar y documentarnos, leer acerca de esto. ¿Cuáles son esos procesos de bioseguridad? Tienen que conocerlos ustedes para que sea muchísimo más fácil la adaptación hacia esa nueva realidad en la parte laboral. El modo de comprar, vivir, trabajar, estudiar, todo eso ha cambiado ahora. Ahora, bueno, la universidad, por suerte, ha sido de las universidades que han tenido la facilidad para poder continuar adaptándose y mantener sin mayor inconveniente, pues, su plataforma de estudios para los jóvenes. Y esto porque ya estaba preparado anticipadamente. Ahora lo hemos podido ver. Qué tan necesario ha sido para las universidades el poder implementar esto, para los centros educativos. Tengo información, por ejemplo, de compañeros míos que están en Panamá, que esto no ha sido lo mismo, por ejemplo, en este país. Han tenido en algún momento que suspender clases porque los centros educativos en general no estaban preparados para esta realidad. Parece mentira. Todos podemos decir, pero es Panamá. Sí, pero en Panamá se ha dado esto. Entonces, se han dado muchísimas dificultades porque no estábamos preparados. El home office sin duda llegó para quedarse. Ahora, antes se veía el home office como que era una opción hasta de negociación y de beneficio para los candidatos. En Costa Rica, por ejemplo, teníamos nosotros posiciones en donde ya se negociaban per se el poder tener 2 días de home office, que eran los días más complicados a nivel de tráfico. Y el resto de días, pues, presencial. Ahora ya es un tema que las empresas están pensando qué posición sí o sí tiene que estar presencialmente en el sitio de trabajo, qué posiciones son las que pueden tener un mix y qué posiciones son las que pueden estar de home office. Esto implica también un tema de legislación. Ya en el país hay una legislación que fue publicada en el Diario Oficial acerca del teletrabajo y habla acerca de las modalidades. Eso sería interesante que ustedes pudieran buscar electrónicamente esa información para que puedan documentarse qué es lo que ahora tienen ustedes que estar considerando al momento, pues, de aceptar un tipo de puesto de esta naturaleza, porque implicaría hasta que en algún momento el empleador tenga que estarles pidiendo a ustedes que cada cierto tiempo, si van a manejar documentación, tengan que estarla llevando hacia la oficina para el resguardo, obviamente, de ese tipo de documentos, así como también que tengan un espacio adecuado para poder suplir esta necesidad, que no tenga tanto acceso a ruidos, saber si ustedes están preparados para poder optar a este tipo de posiciones, porque no es cuestión que solamente me voy a un sitio, o a la sala, o a un comedor, o a mi cuarto, porque también para el tema de home office hay que tener políticas que implican el poder determinar desde el inicio si tengo la capacidad para poder asumir un trabajo de home office, porque esto implica estar aislados. El tema de poder mantener esa relación de compañeros es más difícil. Tenemos que aprender sin duda nuevas habilidades, adquirir nuevas competencias. Para esto, dentro de las competencias que necesariamente tienen que desarrollarse, pues sin duda es la habilidad de ser disciplinados, mejor dicho. El hecho de ser disciplinados para levantarse a una hora y seguir una rutina. No significa que como estoy home office, simplemente me levanto con la pijama, me hago una cola en el caso de las damas, o simplemente pues medio me sacudo y me lavo y pues me voy a sentar y empiezo a trabajar. Tenemos que hacer romper ese tipo de barreras cuando yo salgo de la habitación y voy a mi sitio de trabajo, que no sea el mismo, porque si no, psicológicamente da un efecto también de más cansancio y la habitación ya no se reconoce como ese espacio para descansar. Y de igual manera, el comedor pues tiende a ser un sitio muy visitado por la familia y puede ser que no nos brinde el espacio necesario de privacidad que necesitamos para poder ejecutar el trabajo. Así que por eso se torna importante pensar en cómo readecuar en la medida de lo posible
porque sé que también hay condiciones que en algún momento habitacionales no nos permiten hacerlo. Entonces pensemos, ¿estamos realmente preparados para poder asumir este tipo de situación y de posiciones cuando las estoy buscando? Tenemos que saber buscar el trabajo de manera diferente. Realmente ya tenemos que dejar de pensar en que tengo que llegar y hacer una gira, como lo hablábamos al inicio de la coordinación que estábamos haciendo con el equipo de Julia Marta. Ya no es hacer una gira para ir a entregar 25, 30, 50 currículums o ir a las ferias de trabajo que antes realizábamos aún dentro de la universidad. ¿Se acuerdan? Imagínense el sitio atestado de gente que apenas se podía pasar. Imagínense ustedes el foco de contagio que eso significaría en este momento. Entonces, estas son modalidades que en este momento no pueden seguirse realizando. Esto cambia e implica conocer exactamente a dónde es que tengo que enviar. Adaptarnos es igual a reinventarnos. Es parte de lo que hablábamos al inicio. Para todo esto, tenemos que conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esta es una parte un poco difícil, ¿no? Porque cuando entramos a pensar ese análisis, esa introspección que tengo que hacer para poder en un espacio decir, ok, ¿en qué soy muy bueno y en qué pues necesito mejorar? ¿Seremos capaces de poder llegar a ese nivel? Pues tenemos que hacerlo. Porque si nosotros no nos conocemos, difícilmente vamos a poder plantearnos como el candidato que necesitamos ser ante los ojos de nuestro futuro empleador. Así que es necesario empezar a determinar cuáles son esas áreas en las que yo soy excelente. Si tengo capacidad para poder hablar en público, pues destacarlo dentro de esto y ponerlo dentro de mi área de fortalezas. Si tengo la habilidad... Audio. ¿Perdón? ¿Hola? Creo que por ahí está Hay como un audio encendido, pero ya les vamos a recordar que apaguen los micrófonos. Perdón, Claudia. No se preocupe. Pensé que alguien quería intervenir. La idea es precisamente de que podamos determinar en qué soy muy bueno, como les decía, y cuál es esa área de oportunidad que yo tengo. Esto tiende a ser bastante complejo, pero si nosotros no lo hacemos, difícilmente vamos a poder explicarle al momento de estar con nuestro futuro empleador que yo soy muy buena en esas partes y cómo saber manejar esas áreas de oportunidad precisamente. Las fortalezas humanas que permanecen en pie en la era digital. Esto es indudable. Hay cosas que hoy por hoy ninguna máquina, ningún robot, ningún proceso que esté automatizado puede cubrir. Y la mayoría de las habilidades profesionales que son más valoradas por los empresarios o por los empleadores son muy difíciles de encontrar. En este gráfico les estamos explicando a ustedes que en un estudio que nosotros realizamos, precisamente detectamos, y eso es lo que nos decían los empleadores, cuáles son las habilidades que para ustedes son las más valoradas y cuáles son las que son más difíciles de encontrar. Y dentro de esto podemos mencionar que el 31% indicó que para ellos era la solución de problemas. Una persona que pudiera estar enfocada en solucionar problemas. Destacar esto dentro de una entrevista podría decirse cómo yo en mi vida diaria o en trabajos anteriores he podido contribuir para poder solucionar problemas a la compañía. Poder generar esas nuevas ideas. O si me vuelvo parte del problema. Entonces, eso tendríamos que ser parte del análisis, ¿no? Y esta habilidad de solucionar problemas, adicionalmente, nos dicen de que son de las más valoradas. 56% de los empleadores dijo que era para ellos la más valorada. Podemos hablar acerca de liderazgo, sin duda. El liderazgo en tiempos de crisis. Hay hasta información que nosotros hemos documentado de las diferentes competencias que tiene que tener todo líder para poder sacar adelante a su equipo de trabajo en un momento de crisis y en un momento de normalidad, obviamente. 53% dijo también de que es sumamente difícil de encontrar. Puedo hablar acerca de la comunicación. Cualquiera puede decir, no, pero si yo hablo con mis compañeros, hablo con mi jefe, pero no, más allá de solo hablar, es cómo voy a saber comunicar. ¿Qué nivel de comprensión tengo yo al momento de hablar
para poder generar esa influencia en las personas para poder lograr lo que yo necesito, o para plantear de manera clara y precisa qué es lo que yo estoy pensando o cuál es mi propuesta de solución para la compañía. También la colaboración, la organización, el servicio al cliente, la gestión como tal, el poder hacer una gestión o administración de recursos, por ejemplo. Todas estas habilidades son las que, hay muchísimas más, pero estas son las que en función del estudio que nosotros realizamos, los empresarios indicaron que eran las más valoradas para ellos dentro del ámbito profesional o laboral y que eran las más difíciles de poder encontrar y poder desarrollar también. En este momento tenemos diferentes situaciones. Tenemos una situación en la que estamos en búsqueda de empleo, gente que ha sido tal vez por su primera oportunidad laboral o en algún momento porque se ha quedado sin empleo en este momento crítico, ¿no? Son diferentes escenarios. O gente que se quiere cambiar, ¿verdad?, de empleo, porque tal vez ante esta situación ve el riesgo de la compañía o en algún momento pudiera ser que no se sienta bien bajo estos términos. Hay gente que indica, yo trabajando desde casa no me siento bien, yo necesito estar en el sitio. Entonces, por eso voy a buscar mejor una empresa en donde yo necesite estar allí presencialmente. Se vale y se dan casos también de ese tipo. Porque esto de trabajar desde casa no es para cualquier persona, créanmelo. Todos lo veíamos antes y mitificábamos lo que era el trabajo home office. Pensábamos que era la panacea. Pensábamos que era como que el trabajo soñado poder estar home office. Y nos hemos topado con realidades. Realidades, por ejemplo, que van desde que la convivencia, bajo estas circunstancias, la convivencia con la familia. Problemas en algún momento si están varias personas haciendo home office dentro de casa, que en algún momento, mira, habla más suave, estoy en una reunión o me estás interrumpiendo. Entonces, este tipo de cosas generan fricciones a nivel de la familia. También cuando tenemos niños pequeños en casa, los chicos pues no saben y no comprenden esta nueva realidad. Por eso se dan estas interrupciones. Y hemos visto muchísimos casos en redes en donde hay profesionales que están en algún momento dentro de alguna reunión y se cruza su hijo, hasta se cruza la mascota también. Entonces son realidades con las que ahora tenemos que convivir y aceptar, porque tampoco vamos a regañar a un colaborador porque su hijo llega y pues va a darle un abrazo o va a preguntarle algo. Entonces son situaciones pues que también han venido a cambiar esta nueva realidad. Y dentro de esto tenemos qué hacer en este tema de búsqueda de empleo. ¿Cómo yo puedo hacer ese candidato de impacto si en este momento pues no están abiertos los diferentes sitios para poder ir presencialmente a aprender una nueva habilidad y desarrollarla? No necesariamente tenemos que hacerlo de manera presencial. Tenemos ahora el mundo del Internet cerca de nosotros, a un alcance, a un clic, a una búsqueda, para poder tomar un curso, para poder desarrollar y hacerme más valioso para el momento en el que llegue esa oportunidad, saber enfrentarla de mejor manera. El mantenernos constantemente aprendiendo y volvernos atractivamente empleables, a esto se le llama learnability. Learnability es la facilidad de aprendizaje, es el deseo que tenemos, esa capacidad de rápido crecimiento y adaptación del conjunto de competencias propias que tenemos para poder contar con un trabajo a largo plazo. Cualquiera me puede decir, sí, pero hay empresas que no nos valoran, hay empresas que para ellos solamente somos un número y que en cualquier momento pues nos quitan. Señores, la responsabilidad de ser atractivamente empleables no es de la empresa. La responsabilidad de formarnos no solamente es de la empresa. La responsabilidad de formarnos y la responsabilidad de seguir aprendiendo para ser atractivamente empleables es de cada uno de nosotros, es nuestra. Y esto no lo digo solamente por un tema de cuando ya estamos en la búsqueda estamos ya trabajando en una empresa, que nos acomodamos y decimos, bueno, pero es que la empresa no me forma, la empresa no me capacita. Pero aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para poder mejorar y aprender más dentro de tu empresa? ¿Estás queriendo participar en nuevos proyectos? Que esto te implique de alguna manera mayor aprendizaje.
porque hay muchas personas que delimitan su área de acción y dicen, yo hasta aquí llego. Mi puesto implica solamente hacer esto. Si vamos con ese pensamiento, definitivamente no vamos a llegar a ningún lado. Este mundo realmente es de los audaces, el de los que quieren asumir nuevos riesgos y aprender nuevas cosas dentro de la compañía. Esto implica también más esfuerzo, pero ningún almuerzo es gratis, señores. Para poder nosotros mantenernos atractivamente empleables a la compañía, hay que hacernos visibles. Y vamos a ser visibles en la medida en que tengamos las habilidades y las vayamos desarrollando y vayamos aprendiendo nuevas cosas y que las pongamos en práctica. Cuando tenemos una lámpara que está con luz, pues obviamente esa lámpara hay que ponerla en un lugar específico para que pueda brillar. No puede ser que tengamos y nos estemos formando, pero que al final nadie sepa en qué nos formamos, entonces ¿cómo vamos a poder optar a nuevas oportunidades? Hay que decirlo y hay que plasmarlo. Y esto de plasmarlo tiene que ser súper importante al momento de hacer nuestro currículum. El currículum es nuestra carta de presentación. En este momento viene a ser nuestro perfil, el perfil que nosotros vamos a definir a ser. Antes hablábamos de que si íbamos a utilizar nuestro perfil en redes sociales o nuestros perfiles en redes profesionales para búsqueda de empleo. Ahora ya no es negociable. Ahora ya es una necesidad que nuestros perfiles públicos estén alineados realmente con esa congruencia de esa imagen profesional que yo quiero proyectar. Pero no puede ser que mi perfil, de alguna manera, pueda ser uno y mi vida profesional otro. Tiene que ser el mismo. Tienen que concatenarse. No puede ser, hay gente que me dice, yo manejo un perfil para trabajo y manejo un perfil para mi vida personal. Yo particularmente tengo un solo perfil en las diferentes redes. Y es un perfil en donde tengo gente de mi trabajo, gente que son amistades y conocidos. Y yo no tengo ningún problema de manejarlo de esa forma. Porque al final, para mí es simplemente congruencia. O sea, Claudia es Claudia indistintamente dentro de un ambiente laboral y dentro de un ambiente familiar y de amistad. Entonces a eso se le llama congruencia. No quiere decir que me tengo que portar distinto con mis amistades o distinto con el otro grupo. Y obviamente tengo que cuidar la forma y lo que publico en función de la imagen y de la marca personal que yo quiero proyectar, ¿verdad? Que al final tiene que ser, como les digo, congruente. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos tips y después nos vamos a quedar con el tema de redes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un currículum. Dentro del currículum, ahora pues no se requiere que lleve la fotografía, pero si ustedes deciden colocarlo, ¿verdad? Que sea una fotografía profesional, no profesional que sea tomada por un profesional o que nos toque gastar, sino que una fotografía que se vea y nos haga ver profesionales. Lo que sugerimos nosotros es que si va a haber fotografía y deciden colocarlo, que sea dentro de un fondo claro, ¿verdad? Un fondo claro, puede ser un tono blanco, un tono beige, que permita darle luminosidad y destaque el rostro. Que si usamos nosotros maquillaje, en el caso de las damas, no sea un maquillaje demasiado cargado y que tampoco nos modifique completamente cuáles son nuestras facciones, porque si en algún momento nos toca después una entrevista presencial, pues como que no va a haber match entre lo que vi en la entrevista contra lo que estoy viendo dentro de la imagen del CV que me mandaron. Y aquí hay muchas historias. Puedo decirles de que en algún momento, pues cuando estaba en la búsqueda, yo veía a las personas, veía más o menos en qué rango de edad podría estar. Y pues cuando yo veía que entraba la persona en su momento antes, que lo hacíamos de esa manera, entraba la persona y veía que la persona estaba canoso. Y la fotografía que me había puesto, al parecer era de unos 10 o 15 años atrás. Entonces se sugiere que la fotografía sea reciente, que se guarde todas las medidas de, no sé, que no sea una selfie. Mejor pedirle a alguien que nos haga el favor para poder encuadrarla muy bien.
que no sea un recorte de una fotografía que se ha tomado tal vez en alguna fiesta, en la que pues salí bien y me gusta cómo me veo y la voy a colocar en el perfil del CV. Tiene que ser una foto en la que no aparezcamos demasiado pues, posados, sino que nos mostremos naturales. Recuerden que es para búsqueda de empleo. Tiene que aparecer nuestra información, nuestro nombre, tiene que aparecer la fecha de nacimiento, teléfono, colocar el correo electrónico, ojo con el correo electrónico. El correo electrónico tiene que aparecer y de preferencia que sea alineado a nuestro nombre, ¿verdad? Porque en algún momento si colocamos algún nombre de alguna historieta, de algo con lo que me identifico, puede ser que no se vea tan profesional y es más difícil para el reclutador poder estar haciendo pues la ubicación o la relación con la persona. También se recomienda colocar, por ejemplo, el perfil de LinkedIn. Aquí pues puede ser un punto importante pensar desde si tengo mi perfil de LinkedIn. Y después de esto, ¿cómo tengo mi perfil en LinkedIn? Al final nos vamos a quedar hablando un poco acerca de este tema. Se espera también que haya información acerca del objetivo. El objetivo que yo persigo, hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Cuál es el deseo que yo tengo a través de este currículum para con la compañía? Optar a una posición o a la posición X que me permita continuar desarrollándome y aportar los conocimientos que a la fecha he podido adquirir. También que se coloque la formación académica. La formación académica no hay que colocar absolutamente todos los cursos que en algún momento se han tomado. Tenemos que ser muy estratégicos y pensar, evaluar que si dentro de la posición que yo estoy buscando, ese curso vale la pena y necesito destacarlo. Por ejemplo, si la posición está enfocada para trabajar en temas de procesos y procedimientos y yo tengo un curso que va enfocado en procesos y procedimientos, pues tiene que estar aquí, porque necesito destacarlo. Pero si también he tomado cursos que hablan acerca de comunicación efectiva, etcétera, etcétera, puede ser que sí sea importante y si el papel me lo permite o si el archivo me lo permite, poder reflejarlo, colocarlo, pero si no, es preferible dejar información que sea clave. ¿Por qué les menciono esto? Porque creemos que al colocar toda la información vamos a parecer que somos los candidatos más preparados para el puesto. Déjenme decirles que como reclutadores, nosotros no tenemos el tiempo de leer toda la información que aparece en los CVs. No da la vida. Recuerden que para cuando se aplica una posición, es cantidades industriales que se reciben. Entonces, ¿cómo lo hace el reclutador? El reclutador lo recibe, abre el archivo y empieza a identificar la información clave. El nombre de la persona, ve su formación académica, su experiencia profesional, que es el siguiente punto que aparece. Y en función de eso va buscando las palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves que hay que utilizar? Las que aparecen obviamente dentro del perfil de la posición que fue publicado, ¿verdad? Porque si yo hago acotación a eso, hago ya una relación y es la hoja de ruta que el reclutador tiene para buscar un empleo. Entonces, ¿qué pasa? Si está buscando a alguien, siguiendo el mismo ejemplo, alguien de procesos y procedimientos, pues lógicamente, si estoy pidiendo esto, verifico que esta persona lo tiene. ¿Qué hace el reclutador en ese momento? Pues ubica este archivo en otra carpeta en donde ya va la gente que se va alineando al puesto. Así es como funciona. Entonces, entre más información pongamos, menos posibilidad hay de que la información clave se pueda ver. Por eso es importante destacarla. La información clave, recuerde que es la información que aparece dentro del anuncio que ustedes vieron publicado acerca de esa posición y los requisitos generales que está pidiendo. Eso es lo que tenemos que destacar. La experiencia profesional. Colocar aquí cuáles han sido esas experiencias. En algún momento hay gente que puede tener a esta fecha, qué sé yo, 5 o 6 experiencias, o hay gente que pueda tener una experiencia, o hay algunas personas que no tienen experiencia aún, porque es su primer trabajo el que van a conseguir.
Entonces, bajo ese entendido, tenemos que colocar, si no hay experiencia profesional, pues en esta parte no se coloca, y simplemente hacer referencia a las actividades extracurriculares que aparecen acá. ¿En qué colabore dentro de la universidad? Estoy colaborando dentro de grupos específicos en la iglesia donde participo. Estoy colaborando en grupos específicos de ayuda para X comunidades o entidades. Toda esa información es clave poderle colocarla. Idiomas. Si nosotros podemos manejar un idioma adicional, pues se coloca. Si no, mejor ni se coloca esta información. Si se coloca el idioma, pues hay que colocarlo pues en el nivel, no colocarlo en porcentaje, sino que colocarlo en básico, intermedio o avanzado. ¿Verdad? Informática, también los diferentes paquetes o sistemas, y si tengo algún tipo de certificación, pues es importante que también se vea reflejado dentro de estos datos. ¿Qué es lo que hay que evitar incluir? Hay que evitar incluir estudios de nivel de primaria, nombre del esposo o de la esposa, o si tengo hijos o dependientes, ¿verdad? Esa información no es relevante. Cursos o talleres que no sean relevantes para el puesto, lo que hablábamos hace un momento. Copias de certificados, diplomas o cursos. A veces recibimos unos archivos que tienen a veces hasta 25 páginas, porque va 5 páginas o 6 del CV, lleva la información de la copia de los documentos de identidad, lleva la copia de todos los cursos, de los títulos, etcétera, certificaciones, que créanme, como se los digo, no es relevante en esta primera etapa para el reclutador. Si el reclutador lo necesita, se los va a pedir, eso sin duda. Hay diferentes partes y fases del proceso, pero si el reclutador lo necesita, habrá un momento en el cual se los va a pedir. No colocar datos falsos, eso es importantísimo. Pensamos que el archivo en el que vamos a escribir o el papel, como la frase lo indica, aguanta con lo que le pongan. Y es cierto, puedo escribir cualquier cosa, venderme muy bien dentro de mi CV. El problema es que como reclutadores, al hacer preguntas, al conocer a las personas y con las técnicas que uno aprende a desarrollar, tiene la capacidad para poder identificar si eso es cierto o no, en algunos casos. Y en algunos otros casos que no hay posibilidad en esta primera etapa, después cuando se hacen las verificaciones de los atestados, ya sea de los títulos, de las certificaciones o de las referencias dentro de las empresas, nos damos cuenta que es mentira. Y yo particularmente he tenido casos muy dramáticos, muy difíciles, en donde candidatos han estado pues mintiendo mucho y pues se les ha tenido que llamar para decirles que quedan fuera del proceso, a pesar de haber sido considerados en un inicio, y que lamentablemente ingresan dentro de una lista negra, porque no podemos darnos el lujo de poder contar con personas que nos dan información que es incorrecta, porque en ese sentido también me afecta a mí y a mi marca, ¿verdad? La entrevista virtual. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo poder enfrentar la entrevista virtual? Tenemos que, primero, se recibe la convocatoria. La convocatoria se puede recibir ya sea por correo electrónico, me mandan la convocatoria a través de WhatsApp o a través de una llamada telefónica. Para todo esto tenemos nosotros que pensar qué hacer. Tenemos que primero identificar dentro del espacio donde estamos un lugar tranquilo, el más tranquilo que se pueda dentro de la casa. Y si en algún momento no se tiene un lugar tranquilo por la cantidad de personas que viven en casa o porque tenemos niños pequeños, pues tratar de buscar medidas alternas, ya sea pedirle a alguien más que esté pendiente de los chicos en ese momento para evitar distracciones, o en algún momento también poder hablar con las personas para que puedan moderar en algún momento durante el espacio que dure la entrevista. Que se tenga buena iluminación, porque lo peor es tener una entrevista con alguien que se ve realmente, ni se le puede ver el rostro, solamente se ve lo oscuro, ¿verdad? Por la poca luz que se tiene. Entonces también cuidar el tema de la iluminación. Cuidar la conexión a internet. Esto es sumamente importante, porque sabemos que en algún momento podemos tener una falla y para ello hay que contar con un plan B. Tenemos que validar que el internet nuestro funcione al 100%. Pero si no, el plan B sería poder tener datos suficientes dentro del teléfono
como para poder afrontar una entrevista o retomar la entrevista bajo este medio. Por ejemplo, yo en este momento, el plan B que tengo, por si me fallaba la energía, tengo aquí mi teléfono con el link para poder retomar a la brevedad posible si tuviera ese tipo de inconveniente y poder continuar con ustedes. También comprobar la cámara web. Ahora no se vale el hecho de decir mi cámara web no funciona y por eso no la puedo abrir. Para una entrevista no aplica. Esto tiene que tenerse el cuidado y si no buscar la forma de poder utilizar un equipo que me permita hacer esto. Porque recuerden, esa es la forma que yo tengo en este momento para poder estar de cerca y conocer y que me conozca el futuro empleador. Que el audio funcione bien. Si tengo problemas con con los audífonos, ¿verdad? O con lo que utilice, pues buscar que esto funcione y que no me vaya a estar generando ruidos que puedan hacer molesta la presentación que voy a hacer. Que el micrófono funcione, porque si no, se va a estar escuchando pues intermitente o no se va a escuchar. Es muy importante hacer estas validaciones antes. Y esto se puede hacer utilizando una prueba, conectarse con alguien más para ver si todo funciona y de esa manera pues dejar ya la tranquilidad de que estamos listos y preparados para la hora de la entrevista. Cerrar dentro de la computadora o dentro del celular, porque también se vale hacerlo directamente desde el celular, pues cualquier cosa que no necesite para que no me quite el ancho de banda que necesito o de alguna manera el espacio de memoria que necesito dentro de estos equipos para que no me vaya a generar algún tipo de desactivación o a que me genere alguna notificación que me interrumpa, ¿no? Lo que estamos en ese momento desarrollando. Durante la entrevista tenemos que asegurarnos de contar con los recursos necesarios, ¿verdad? Antes de configurar la fotografía que vamos a utilizar en la plataforma que vamos a utilizar, ¿verdad? Para que también esto sea un tema de detalles, buscar ese tipo de detalles que sean congruentes a esa imagen y a esa marca que yo quiero dejar para que me recuerden, ¿no? Escoger una locación y vestirnos como que si vamos a una entrevista presencial. Esto es muy importante. Porque, como les digo, no podemos pretender que en una entrevista no vayamos a abrir la cámara y en ese momento quieren conocernos. Y tenemos que poder estar utilizando los medios de una manera en la que no nos sintamos intimidados por ellos. Porque tenemos que mostrarnos tal cual como somos. Entonces, no necesariamente tiene que ser porque estoy en la entrevista que ni siquiera me voy a mover. O sea, tenemos que mostrarnos de una manera adecuada, tal cual como si lo hiciéramos en una entrevista presencial. Hacer investigación de la empresa y qué vacante es la que se va a cubrir. Esto es sumamente importante. Cuando estamos dentro de una entrevista y le preguntamos al candidato, ¿qué conoces acerca de nosotros? ¿O qué conoces acerca de esta empresa? Vamos a que nos digan, bueno, estoy investigando y me gustó que en este momento tienen tantos sitios, tantos puntos de venta dentro del país y que están también buscando cómo poder crecer a nivel regional o a nivel Latinoamérica. Y me interesa precisamente trabajar para una empresa así. A recibir una respuesta de decir, no, fíjese que solo sé que se dedican a esto, pero pues la verdad no sé, cuéntenme. O sea, eso no se ve nada bien, porque se percibe como una falta de interés. Así que hay que hacer la tarea. Hay que investigar acerca de la empresa para la cual estamos nosotros aplicando. Claro, siempre y cuando sepamos, porque si estamos con una empresa como es Manpower Group y que no sabemos la empresa con la cual vamos a estar optando, porque tal vez es la primera entrevista y no me pueden dar información porque es confidencial, pues obviamente no voy a poder saber mucho, ¿no? Pero si ya sé el nombre de la empresa para la cual estoy aplicando al empleo, pues obviamente sí hacer la tarea. Practicar la presentación y cuidar el lenguaje corporal, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, no podemos estar intimidados ante la cámara, ¿verdad? Y ante la interacción con la otra persona a través de este medio. Tenemos que hacer ejercicios antes y presentarnos, hacer esa presentación de 30 segundos. Eso es un buen ejercicio. Poder escribir el speech o el discurso que voy a dar para presentarme yo, porque regularmente se comienza, bueno, hábleme de usted, quiero conocerle.
Entonces, empezar a presentarme. ¿Cómo me gustaría presentarme? Buscar información en redes, como lo han hecho otras personas. Ahí también nos dan tips para esto. Y grabarme. Se vale para ver cómo me veo y poder decir, ay, si no me gustó que hice este gesto, lo voy a cuidar. Tomamos conciencia. Al ver este tipo de cosas, tomamos conciencia de qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Ser puntuales. Tenemos que estar conectados por lo menos unos 10 minutos antes de la entrevista para poder hacer pruebas y verificar que todo esté bien. Y si en algún momento el entrevistador ingresa antes también, pero nos pide tiempo, pues poder estar en el sitio y no irnos y dejar el sitio solo para cuando la persona ingrese ya nos vea en el puesto de la entrevista listos para arrancar. Son aspectos que yo sé que todos lo sabemos, que son muy lógicos, pero que es importante que los tengamos en cuenta al momento de enfrentar una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son esas preguntas frecuentes cuando estamos dentro de una entrevista? Vamos a hablar acerca de esto. Regularmente, si ya se está trabajando, pues la pregunta es, ¿por qué quieres cambiar de trabajo? ¿Qué has realizado que muestre tu capacidad de iniciativa? Dame 2 razones por las que convenga contratarte. ¿En qué puedes contribuir tú con la empresa? ¿Qué te gustó más de tu último empleo y qué te gustó menos? O otra de las preguntas podría ser, ¿por qué te consideras tú el mejor candidato? Entonces, es importante que pensemos al ver estas preguntas, ¿cómo estaría yo preparada para poder responderlas? Obviamente tengo que pensar en esos ejemplos que yo puedo dar de las acciones pasadas. Una entrevista por competencia significa que el entrevistador va a intentar, a través de nuestros comportamientos pasados, identificar o predecir nuestro comportamiento futuro. Esto no lo olviden, lo voy a repetir. El entrevistador, cuando está haciendo preguntas específicas a un candidato, intenta averiguar a través de cómo enfrentó sus retos o su día a día dentro de la empresa, predecir cómo va a ser ese candidato en la empresa para la cual lo está pidiendo. Por eso nos preguntan, ¿qué problemas tuviste? ¿Cómo los enfrentaste? ¿Qué resultados tuviste? ¿Qué harías diferente? ¿Qué aprendiste acerca de todo esto? Porque de esa manera intentan pues conocer qué tanto vamos a tener nosotros la habilidad de enfrentar nuevos retos dentro de la nueva empresa. Preguntas frecuentes. Háblame acerca de ti, como les decía. Armemos un discurso de 30 segundos. Mídanlo. Y en esto preséntense para poder tenerlo listo, escríbanlo y léanlo después para poder saber si refleja la persona que ustedes quieren que conozcan. Recuerden que la primera impresión es la que cuenta. ¿En dónde te ves de aquí a un año? ¿Qué esperas de un trabajo? ¿Cuál es tu principal virtud? Y ojo aquí, ¿cuál es tu defecto más grande? Es difícil, ¿no? Cuando nos dicen de las virtudes, les aseguro que podemos sacar una lista. Pero cuando hablamos acerca de los defectos o de nuestras áreas de oportunidad, híjole, es un poquito más difícil. Sí las sabemos. Las sabemos porque nadie mejor que nosotros se conoce. Que las aceptemos, eso es otra cosa, pero sí las reconocemos. Y cuando hacemos un análisis, sabemos en qué nosotros fallamos. Ahora, ¿qué pasa cuando me lo pregunta un entrevistador? ¿Qué es lo que el entrevistador quiere saber? Si yo, bueno, dentro de las respuestas que yo he recibido cuando he hablado acerca de esto, ¿cuál es su defecto más grande? Podría decirse que una de las que más repetían es que soy perfeccionista. Entonces, esto pues puede sonar un poco arrogante, ¿no? Y pues esa era la impresión que me daban estos candidatos a mí, particularmente cuando estaba dentro de una entrevista. Entonces, el consejo que yo puedo darles es cómo enfrentar esta pregunta. Sería pues establecer y hacer ese análisis que veíamos al inicio. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Tanto mis fortalezas como mis áreas de oportunidad. Y dentro de esas áreas de oportunidad, explicarle a la persona que me está entrevistando, por ejemplo, podría decirle que pues mi carácter a veces explosivo ha sido pues un reto para mí.
en algún momento me causó problemas porque pues me generaba mucho conflicto e inconvenientes en mis relaciones con mis compañeros de trabajo por la forma como yo exponía mis puntos de vista. Lo que yo he hecho para poder enfrentar esto y mejorarlo fue primero tomar conciencia de la situación. Segundo, pues poder de alguna manera empezar a tomar conciencia al momento que estaba hablando con las otras personas y ser más empático. Esto me ha ayudado mucho para poder comprender a mis compañeros y ahora he modificado grandemente este tipo de situación. ¿Qué es lo que yo hago con eso? Mostrarme como una persona real, como una persona común y corriente que tiene sus cosas muy buenas y sus áreas de oportunidad. La diferencia es que yo le estoy diciendo al entrevistador qué estoy haciendo para poder solventarlo, cómo lo estoy mejorando, y eso habla muy bien de mí. ¿Cómo se define el éxito para mí? ¿Qué sabes de nuestra compañía? ¿Eres organizado? No solamente hay que responder, sí, porque soy una persona que me considero organizada. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo manejas los cambios? ¿Cuál es tu logro más importante a nivel laboral a la fecha? También se vale que de alguna manera nosotros preguntemos. Y podemos preguntar, ¿se trata de un nuevo puesto o voy a sustituir a alguien? Esto para poder conocer, pues, si la posición ha estado rotando mucho. Porque si la posición ha estado rotando mucho y logro sacar esa información, también quiere decir que es una alerta para poder determinar si es el puesto al que yo quiero aplicar. ¿Me podría describir un día a día de trabajo normal para poder saber y delimitar, pues, si estoy capacitada, si puedo asumir el reto y cómo poder terminar de hacer ese, pues, final para poder lograr engancharme al reclutador? ¿Me podría describir la personalidad que mejor se adapta a ese trabajo para poder entender si mi personalidad también se va a adaptar a esto? Estos son algunos ejemplos. ¿Qué es lo que tienes que evitar en tus entrevistas virtuales? Ser poco amable. Tener una posición corporal que pues sea de una manera descuidada, que demuestre que no hay interés. Estoy quizás de una manera, está viendo para otra parte y estoy viendo al entrevistador. Eso pues no le da la importancia a la persona. Se esperaría que mi postura esté acorde al momento en el que yo me encuentro en ese momento. El vestuario inapropiado, en algún momento un escote demasiado pronunciado, o que se utilicen colores que sean como muy llamativos, o tal vez ropa muy informal. Hay que averiguar. Al momento que nos llaman a una entrevista y nos dicen que la vamos a tener, pues hay que preguntar cuál es la cultura de la empresa en cuanto al uso de la indumentaria, ¿no? Y tratar de obtener esa información nos va a permitir ser más acertados al momento de estar dentro de la entrevista. Pensar que nos van a hacer una oferta en la primera entrevista, esto muy pocas veces sucede. No sucede, casi nunca. A menos que la persona que está entrevistando sea la persona que va a contratar, pero regularmente pues siempre se toma su tiempo y hace una segunda entrevista. Entonces no podemos pretender que al ir a esa primera entrevista o que vamos a tener esa primera entrevista nos van a decir sí, está contratado, vengas el día de mañana. Puede ocurrir, pero no es lo que más pasa. Que no conozcamos a la empresa. Necesitamos dar esa información y también nos va a servir a nosotros para determinar si es la empresa en la que realmente yo quiero trabajar. Querer conocer el salario en las primeras etapas. Regularmente y cada vez más las empresas se están abriendo a poder brindar esta información desde el inicio, porque lo que pretenden también es evitar llegar a un proceso muchísimo más más largo y que al final pues el candidato diga que no por un tema salarial. Entonces prefieren mejor dar esta información al inicio. Pero si desde el inicio no lo dan, entonces es mejor por etiqueta en este momento no preguntarlo, ¿verdad? Tal vez si tenemos algún reclutador de intermediario, entonces ahí sí podemos hacerlo para poder buscar más información. Criticar la empresa o jefes anteriores. Esto no se hace. Realmente es muy malo porque si un reclutador o una persona que está dentro de la empresa entrevistándoles, pues ustedes les dicen por qué se quieren ir de la empresa. Ay, no, es que el jefe que yo tenía realmente pues me gritaba, me trataba muy mal. Puede ser que sea cierto, ¿no?
pero no se escucha bien que el ex empleado esté hablando así de su antiguo empleador. Entonces, lo que se piensa es, bueno, así está hablando del antiguo empleador, es lo que va a hacer conmigo si al final pues no llegamos a un acuerdo. Entonces hay que cuidar mucho esa parte de etiqueta. También tener actitud de saberlo todo, estar interrumpiendo dentro de la entrevista. Tenemos que tener la humildad necesaria para poder entender que estamos en ese momento en escrutinio y que la posición de saberlo todo no nos va a ayudar muchísimo. Más bien es el poder afrontar y responder de manera adecuada los momentos en que nos están permitiendo. Recordemos que la entrevista que puede ser realizada en 45 minutos, una hora, no va a determinar, pues, o a permitirnos que conozcan a toda la persona que somos nosotros, ¿no? Se requiere más tiempo. Pero sí tenemos que pensar en prepararnos para poder dar la información necesaria que a nivel profesional necesitan conocer de nosotros para poder darnos la oportunidad de trabajar con ellos. Recordemos que la empleabilidad es la capacidad de obtener y mantener un trabajo y no depende más de lo que nosotros ya sabemos, sino que de lo que probablemente nosotros vamos a seguir aprendiendo. Por ello, las empresas cada vez más están incorporando dentro de los procesos de reclutamiento evaluar a los candidatos en la capacidad de aprendizaje que tienen. Porque no solamente somos importantes por lo que ya sabemos, sino que también por lo que nosotros podemos seguir aprendiendo y poniendo, pues con esto, a la empresa a través de nuestros conocimientos, dar mayores aportes. Quiero mostrarles mi perfil de LinkedIn, que de hecho, pues, ustedes si tienen a bien enviarme la invitación, pues, posteriormente, cuando finalicemos, pues, con todo gusto, pueden sentirse libres de poder hacerlo. Me encuentran como Claudia Zelaya. Y dentro de este perfil de LinkedIn, pues, ustedes pueden ver que la información que nosotros pretendemos colocar está alineada precisamente a la empresa. Yo en este momento, pues, por estar utilizando la marca de mi empresa, y ser representante de ella, tengo autorización para poder utilizar este tipo de imágenes. Estas imágenes están, pues, alineadas a la marca y, pues, van en línea también con la imagen, la marca personal y profesional que yo tengo. Dentro de mi perfil, ustedes van a poder visualizar que aparece información, pues, acerca de pues, mi puesto, el puesto que estoy desempeñando en este momento, dónde estoy basada, la cantidad de contactos que puedo tener. Regularmente, cuando son más de 500 contactos, ya LinkedIn no pone la cantidad, sino que pone más de 500. Y aparece la información de contacto de la persona, ¿verdad? Aquí me lleva a buscar los diferentes medios en donde pueden contactarme. En este caso, ustedes van a colocar la información hasta donde ustedes consideren que necesiten colocarla. Aquí se habla acerca de, pues, un poco acerca de mí, ¿verdad? Aquí he hecho, pues, un resumen acerca de mi empresa porque este perfil lo utilizo muchísimo para empresa. Coloco la información acerca de la marca, ¿verdad? De Manpower Group. Aquí se puede visualizar la cantidad de gente que ha visto el perfil, visualizaciones de las publicaciones que he hecho y que he aparecido 102 veces en búsquedas que la gente ha realizado. De igual manera, la actividad que sería, pues, las diferentes publicaciones que yo hago, ¿verdad? Estas publicaciones, si ustedes ven, van alineados también a lo que yo hago, a cómo me quiero proyectar ante los seguidores que tengo, ante la gente que busca estar en contacto conmigo de manera profesional. Y aquí voy colocando, pues, la información. Aquí comparto información de compañeros también, de gente de la compañía. También hago publicaciones específicas acerca de webinars que la empresa está realizando. Aquí aparece mucho mi jefe también, que ha estado realizando mucho de esto. Y pueden visualizar todo ese tipo de información. Va en línea precisamente con lo que yo hago, con lo que yo me dedico, porque es mi marca personal, ¿verdad? Y esta información, cuando alguien, pues, busca en mi red y me manda un mensaje, pues me dicen: Claudia, gracias por haberme aceptado dentro de sus contactos. Pues la forma de responder en mi parte es, pues, al contrario, muchísimas gracias y yo espero poder compartir información que sea de su interés.
Tenemos que buscar siempre mantener un tono de comunicación muy profesional a través de esta red, porque esta red específicamente no es una red social, es una red meramente profesional y tenemos que utilizarla precisamente para eso. ¿Qué pueden ustedes lograr teniendo su perfil acá? Si ustedes tienen su perfil dentro de LinkedIn, pueden aparecer dentro de los resultados de búsqueda de empresas que estén en ese momento haciendo búsquedas de perfiles dentro de esta plataforma. ¿Qué es lo que ocurre? En algún momento yo he recibido algún CV y por algún motivo vengo aquí a la herramienta para querer buscarles y la persona no aparece con un perfil en LinkedIn. Ya desde ahí va perdiendo un poco de interés para mí, porque digo, si esta es la herramienta que tenemos en este momento, que está pues en boga para esto, pues quiero buscar cómo aparece, quiero ver qué es lo que postea, quiero ver qué es lo que publica, quiero ver cuáles son sus tipos de interacciones, cómo lo hace. Todo eso habla acerca de la competencia digital de la persona. Y si veo que la persona no lo tiene, entonces ya me habla mucho que esa competencia digital no está. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un perfil muy sobrio, yo no interactúo, yo solamente veo, entonces no existes. Así de simple. No se existe. Tenemos que postear información para poder hacernos visibles, para que la gente sepa que estamos ahí, que sí existimos. Busquemos una línea de interacción en función de nuestra área de especialidad o nuestra área de interés. Busquemos contactos que nos permitan hacer crecer nuestra red. En este momento mi red anda pues como por los 9,500 aproximadamente contactos que he ido pues teniendo a partir pues de diversos años, ¿no? Y antes me tocaba estar haciendo mucha búsqueda de personas. Y pues en eso me topé también con situaciones, por ejemplo, cómo hacer esa búsqueda. Si hacía la búsqueda solamente, le mandaba la invitación o le mandaba un mensaje. Si le mandaba un mensaje, a la persona cometía el error en algún momento que no estaba trabajando para Manpower Group, que le mandaba mi currículum directamente. Y eso quedaba así. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Empezar a interactuar, tener primero y trabajar esas redes de contacto. Eso es súper importante. No vamos a pretender que al primer contacto con una persona tenemos la posibilidad de hacerle llegar nuestro currículum, a menos que esa persona esté buscando una posición en la cual mi perfil se adecue. Entonces sí lo puedo hacer de manera directa. Pero si no, lo ideal es comenzar una relación en donde solamente se interactúe, se comparta contenido y al momento pues que se vayan dando y hacer crecer este tipo de relaciones, poder tener ya la posibilidad de visualizar las oportunidades o establecer una relación ya más de confianza que permita pues enterarme si hay alguna posibilidad de trabajo en esa compañía. Esto sería de manera general. Con esto finalizaría mi intervención y quedo pues abierta a sus preguntas. Muchas gracias, Claudia, por esta excelente ponencia que va a ser de mucha utilidad para nuestros estudiantes, para la construcción de la hoja de ruta para la búsqueda de empleo. Tenemos varias preguntas en el chat para que podamos ir contestando, las he ido agrupando. Perfecto. Hay una pregunta de Brian que es bastante interesante, sobre todo ahora con el manejo de redes sociales. Él nos pregunta con respecto al perfil, ¿es totalmente cierto? Hace poco en mi Facebook había publicado una nota en donde se hablaba como de algo que el presidente estaba haciendo mal y para mí concuerdo con eso y lo compartí. Y a los días me llamaron del lugar y me dijeron que ya no seguía en el proceso por esa publicación. Exactamente. Ustedes me pueden decir, pero es que yo tengo mi perfil en Facebook, en Instagram, muy bien bloqueado, que solamente la gente con la que interactúo, créanme, señores. Al momento de que un reclutador está haciendo la búsqueda de candidatos, tiene la posibilidad de utilizar diferentes tipos de comandos y la lógica booleana, ustedes pueden buscar acerca de esto, la lógica booleana, en donde a través de estos códigos y de estos comandos se puede obtener información para poder reducir la cantidad de personas en búsqueda, porque a veces se hace un headhunting. Vamos a identificar quién puede tener estas características y vamos a la red a buscarlo. Y se puede. Y así hemos logrado encontrar gente. Y precisamente este ejemplo que acaban de poner, ese es el riesgo. Tenemos que ser muy prudentes, pero me pueden decir, ¿cómo van a coartar mi libertad de expresión si yo quiero pues plantarme en que pues no estoy de acuerdo o que sí estoy de acuerdo y lo voy a defender? Pues sí,
O sea, ustedes están en la libertad. Hay gente que dice, es mi muro, es mi internet, o sea, yo lo pago y pues quien le parezca bueno, es otra manera de verlo. Pero quiero decirles que estamos en un mundo donde queda una huella digital. Y que así como nosotros construimos nuestra imagen, es la forma como nos van a percibir. Entonces tenemos que cuidarla muchísimo. Mi recomendación sería evitar caer en estar haciendo algún tipo de comentario que tenga que ver con política, con religión, con alguna posición que pueda generar mucha controversia, ¿verdad? A veces hasta el fútbol, el deporte, ¿no? El fútbol puede generar y sacar cosas muy acaloradas que al final lo único que hacen es que alguien pueda cometer el error en ese momento porque le ganó la emoción hasta de colocar un comentario que puede llevar malas palabras. Y eso queda allí. Entonces, si eso queda allí, ¿cómo lo borro después? Y si voy yo como reclutadora o va alguien más y ve ese mensaje, a mí me pasó. Estaba buscando a alguien, veo su perfil y me llevó a su perfil de Facebook, la búsqueda, y cuando lo encontré, resulta que esa persona estaba tomándose estaba con bebidas, ¿verdad? Era al parecer bebidas porque también lucía que estaba pues, bebiendo alcohol, pero estaba en ropa interior con los amigos celebrando. Entonces me pueden decir, sí, pero tiene su derecho de poderlo hacer y sí, tiene todo el derecho, de verdad que aquí no es un tema de poderle restringir a nadie sus derechos, pero sí también las empresas se guardan el derecho de poder evaluar si ese perfil, si esa persona, como se plantea, lo quiere dentro de su compañía. Piensen que las compañías quieren siempre tener lo mejor para con ellos. Entonces, si en algún momento esto puede ser un riesgo, desde ese momento pues van a descartarlos como candidatos. Muy bien, jóvenes, hemos escuchado una excelente recomendación de una experta, así que a tener mucho cuidado con la utilización de las redes sociales. Lidia Bonilla nos pregunta, deseo saber qué se puede hacer. En mi caso, estuve en un proceso de selección cuando iniciaba la pandemia e iba a pasar a entrevista con el gerente de recursos humanos, porque al final ya nunca me programaron la entrevista. Envió correo detallando que estaban interesada en participar en el proceso, pero ya no me correspondieron. Deseo saber si sería bueno enviar de nuevo un correo o llamar a la persona que me había entrevistado. Sí, siempre es bueno mantenerse en contacto después de haber tenido una entrevista, pero como les explicaba al inicio, las razones pueden ser específicamente que la empresa en este momento tenga que hacer esta pausa para poder determinar cuál va a ser el camino, ¿verdad?, que va a seguir. Y si esa posición que estaban buscando, pues siempre va a ser requerida, porque algunas de ellas han tenido que cortar personal. Entonces no es justo que alguien de fuera llegue y que se tenga que ir alguien que está dentro, ¿no? Esos son los análisis, esas son las decisiones que tienen que tomarse. A menos que la persona que ya se tenga, pues definitivamente esa posición tenga que cambiarse y pues el proceso continúe. Pero me parece que no hay que perder el contacto, en este caso hay que mantenerse, no de una manera tan insistente que suene la desesperación. Yo sé que cuando estamos con una situación de querer el empleo estamos desesperados por conseguirlo y eso es así, pero tenemos nosotros que ser prudentes para preguntarle si estima que el proceso pueda ser activado pronto o si en algún momento pues van a desistir del proceso. Quiero mencionarles que hay expertos que están diciendo que la economía prácticamente va a empezar a arrancar de una manera más fuerte, quizás hasta el último trimestre del año. Esto para que también lo tengan en consideración. Todavía estos meses es un poquito difícil porque no hay una apertura completa y aunque se dé la apertura completa hay muchas empresas que no van a abrir del todo, sino que van a estar de una manera intermitente. Así que también eso consideren. Muy bien, luego me hice, Saúl Parada nos pregunta, en caso de ir a una primera entrevista y donde me brindan la información de que planean abrir un training y me inviten reiteradamente a que me una, ¿cómo lo debería de interpretar? Pero quisiera entender un poquito mejor esto, porque según lo que entiendo, está participando en un proceso y también le están diciendo que participe en un entrenamiento. Podemos pedirle a Saúl que encienda el micrófono para que nos pueda explicar mucho más su caso, no sé si se sigue conectado. Si no, tal vez nos puede escribir y dejarnos un poquito más de contexto, para la en posición. el chat, ajá, sí, aquí está Hola, ya. hola.
O el Perfecto, micrófono. aquí está Saúl, ya. bienvenido, buenos días, cuéntenos. Hola, muy buenos días. Gracias por permitirme este espacio para poder expresar mi caso. En este caso, había asistido a una empresa de Aplaude Estudio, Ujú, donde previo a lo de la pandemia ha habido una entrevista, pero por el caso de que no tenía años de experiencia, me habían solicitado la parte del training que iban a habilitar, pero me imagino que por el caso de la pandemia lo han suspendido. ujú, ujú. En ese caso, no estoy seguro si debería de escribir nuevamente para Sí, preguntar si planean habilitarlo o en qué puedo seguir aumentando mis habilidades, ya que claro. previo a eso me dijeron que aprendiera cierta herramienta. Ujú. Entonces quería saber si debería de mantenerme enfocado con esa herramienta o debería aprovechar el tiempo para enfocarme en otras herramientas. Pues el motivo podría llegar a ser el mismo, ¿no? Que la empresa en este momento haya suspendido también el entrenamiento para incorporar nuevo personal debido a la situación, que quieren saber cuál va a ser el nuevo rumbo, ¿no? O si están haciendo algún proceso de transformación que tenga que cambiar ese posible entrenamiento. Si hay una herramienta específica en la cual, Saúl, ya le indicaron que tiene, que es lo que necesitaba para poder llegar al nivel que ellos querían, mi sugerencia sería búsquelo por su cuenta para poder empezar a autocapacitarse. Así al momento que esto se llegara a dar, pues obviamente está más preparado y la brecha de aprendizaje es menor. También podría en algún momento escribirles para decirles aquí estoy, pues les cuento que me estoy formando en la herramienta, porque eso va a generar interés y va a decir, no, sí, se ve que sí le importa. Entonces el reclutador o la persona de la empresa va a decir, al que voy a llamar va a ser a esta persona porque ha estado pendiente, no ha dejado olvidado, le interesa. Entonces es importante hacer las dos cosas y obviamente continuar con una búsqueda franca en otras empresas. De acuerdo. A Muchas Claudia y gracias a por la Saúl. información. Bueno, tengo varias preguntas que les he agrupado sobre el currículum. Primero, o sea, nosotros también en la coordinación de orientación laboral nos dicen, y es importante poner el objetivo profesional en el currículum. Luego nos pregunta, ¿cómo pueden expresar esas habilidades que han adquirido mediante un aprendizaje? Porque no es necesariamente que tengan un certificado, que hayan ido a un curso, ¿verdad? Sino que las han ido adquiriendo. Luego nos dice cómo referir a habilidades, es lo mismo, ¿verdad? Que han aprendido de manera autodidacta. Y luego hay algo importante, porque muchas veces se pregunta si la edad es una limitante al momento de obtener un empleo, porque obviamente el currículum también refleja un tanto la edad que nosotros tenemos, ¿verdad? Al momento de colocar, por ejemplo, en qué año nos graduamos y esa brecha que existe entre que nos graduamos y nos estamos ahorita buscando un empleo. Entonces, eso es lo que nos están preguntando en relación al currículum. Perfecto. Cualquier habilidad que se ha adquirido indistintamente no haya sido dentro de un aula formal o que tengamos una certificación como tal, es válida porque a la empresa cada vez más lo que le interesa es que la persona no solamente diga que lo sabe hacer y que tenga el certificado, sino que también lo pueda hacer. Entonces, la mejor manera de poder lograr hacer esto es también indicar cómo se ha aplicado, ¿verdad? Porque al final a la empresa el medio no le tiene por qué importar cómo llegó, sino que más bien que la persona tenga la capacidad para hacerlo. Esto incluye, por ejemplo, el uso de Excel. Si yo me voy a tomar un curso de Excel, lo voy a tomar y voy a aprender a hacer las tablas dinámicas. Eso es muy importante en muchísimos puestos de trabajo. Entonces, si yo ya pongo eso dentro de mi currículum, que puedo hacer tabla dinámica, pues la empresa sinceramente ni siquiera le va a preguntar dónde lo hiciste. Y si lo llega a hacer, pues es una forma también importante de que se vea esa parte digital de ustedes, que tuvieron la capacidad para poderse formar por su cuenta, viendo que esto era una necesidad para las empresas y que era un punto clave para poder aprenderlo. La otra parte era acerca de, Marta Julia, se me fue un poco la idea de la segunda parte. Ah, sí, es importante colocar el objetivo El profesional. objetivo, sí, el objetivo profesional y Y sí las es referencias importante. personales y profesionales, ¿verdad? Sí es importante, pero al final, si ustedes no lo ponen, tampoco pasa nada. Es importante también la información académica y la información de la experiencia laboral. La edad es un tema pues que todavía tenemos mucho que ir trabajando sobre ese punto. Quiero decirles que hay empresas que sí, por la cultura organizacional que tienen, se enfocan mucho, por ejemplo, en tener dentro de su plantilla gente
generaciones Z, millennial, y tal vez unos cuantos de generación X, ¿no? Unos cuantos. Pero buscan tener esto porque piensan y creen mucho en que se facilita la interacción de las personas de esta generación. Hay empresas que lo ven de manera distinta. La interacción de las diferentes generaciones es rica porque permite, por ejemplo, poder tener mucha experiencia versus la parte digital y la juventud que combinadas, les aseguro que si se desarrollan nuevos proyectos dentro de la empresa pueden generar cosas fantásticas. Por ejemplo, siempre para atención al cliente se busca la gente joven, gente que tenga buena imagen, porque esto de la buena imagen es algo muy subjetivo, ¿no? Pero es lo que se busca regularmente para estas posiciones. Una empresa de telefonía hizo una prueba y esa prueba significaba tener dentro de un área de atención al cliente, en un lado gente que muy joven y en el otro lado pues gente que iba más baby boomers y generación X. ¿Qué pasó? Hicieron el ejercicio, abrieron y estaban la gente colocadas por áreas. Entonces vieron que la gente para poder ir a resolver un problema miraban los dos lados y se iban y buscaban siempre a la gente mayor. Entonces, ¿qué significaba esto? Que les daba más confianza a las personas que quizás esa persona le iba a solucionar. No quiere decir de que entonces la gente joven no sirve para los puestos de atención al cliente, para nada. Este es un tema más de capacidades y de talento más que de edades. Pero eso es lo que sucede. Entonces las empresas tienen que hacer ricos los grupos de gente, o sea, verlo más en función de talento y no tanto en edades, sino que la persona lo sepa hacer. Muchas gracias, Claudia. En cuanto a la entrevista, nos preguntan, ¿cómo lograr ser el candidato ideal para un puesto si no se cuenta con una experiencia laboral previa cuando lleguemos a ese punto de la entrevista? Porque es posible que vean atractivo mi currículum. En caso de ir a una primera entrevista y donde me brindan la información que planean abrir, bueno, o sea, lo hicimos de un training. Entonces, nos dicen en cuanto a la entrevista, ¿verdad? ¿Qué hacer si yo no tengo ninguna experiencia y cómo me vendo en la entrevista? Ok, primero me la tengo que creer, porque si yo voy con una actitud derrotista y pensando, a mí me falta esto, a mí me falta lo otro, llego al sitio y veo los otros candidatos y me comparo, pues, y empiezo a ver cosas que tal vez en ellos les hacen creer a ustedes que están mejor preparados, pues entonces ya vamos mal. Vamos mal. Necesitamos realmente creernos, identificar esos superpoderes que tenemos nosotros y que nos hacen diferente al resto de personas. Cada uno de nosotros somos personas únicas que tienen habilidades, que tienen características, que tienen cosas positivas y cosas no tan buenas, pero que tenemos que tomar conciencia de ellas. Eso nos hace sentir ganadores al momento que estamos frente a una entrevista. El demostrar esa autoconfianza. Créanme que en algunos momentos yo he pensado tener dentro de una terna de candidatos al candidato ganador, porque pienso que por el nivel de conocimiento y experiencia que tiene, a ese van a escoger. Pero resulta que cuando ya pasan la entrevista con mis clientes, resulta que ese candidato no hizo clic. Significa que tal vez hubo algo dentro de la entrevista que no le pareció al futuro empleador. Y se quedaron con la persona que tal vez no tenía el nivel de formación requerido, pero que sí demostró una gran actitud y una gran empatía con la empresa, con las cosas que se querían hacer. Y eso también cuenta al momento de la entrevista, siendo auténticos, pero también trabajando por nosotros para poder creernos hacia dónde vamos, prepararnos, porque no solamente es que me van a entrevistar a ver si quedo, no, ¿cómo me voy a preparar yo para enfrentar ese reto de la entrevista? Para venderme frente a las personas y para decirle a la persona que aunque tal vez no tenga todos los conocimientos y experiencias que se requieren para el puesto, aprendo rápido. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Si, por ejemplo, yo he estado formándome durante este tiempo y tomando cursos específicos para poder ir creciendo en otras áreas. Entonces, eso ya, recuerden, se ven los comportamientos pasados para poder determinar los comportamientos futuros. Muchas gracias, Claudia. Ya solo tenemos 2 preguntas más. De Abigail nos dice,
El año pasado estuve en distintos procesos de selección dentro de la misma empresa. De verdad me interesé mucho en ser parte de esa empresa de seguros. Ese año tomé un diplomado en seguros, pero luego comenzó todo lo de la pandemia y lastimosamente no encontré un trabajo. Mi pregunta es si debo nuevamente enviar mi CV o tendría que dejar de insistir dentro de la misma empresa, tomando en cuenta que anteriormente no contaba con los conocimientos básicos de seguros. Ok, todo lo aprendido en esta vida, decía mi madre, todo sirve. Créanmelo, todo sirve. Así que muy bien por haber tomado ese curso porque ya le da un valor distinto como este candidato para un futuro empleador. ¿Qué pasa ahora? Hay que también pensar en cuáles son esos sectores que en este momento están activos. Recuerden eso. No todos los sectores están activos. No todos los sectores van a continuar siendo lo que eran antes. Hay algunos sectores que van a tener que transformarse. Por ejemplo, la parte de retail. Retail ha tenido pues la venta dentro de los almacenes, en las tiendas, pues no han podido vender y se han tenido que transformar a vender en línea. Entonces no están buscando gente que esté en el sitio para poder atender a las personas. Hay que pensar también en eso. ¿Cuáles son las posiciones que las empresas están publicando que necesitan? Si es en la parte de seguros, la parte de seguros sí de alguna manera continúa, pero hay empresas que en este momento o sea, siempre van a continuar buscando la parte de seguros, pero puede ser que dentro de la misma organización estén haciendo reestructuraciones para poder bajar un poco la carga de gasto. Entonces puede ser que no se reactive tan rápido como usted quisiera. Entonces, lo importante en este momento sería ver cuáles son esas otras opciones de interés y buscar si ese sector a donde pertenece la empresa está en este momento activo o se va a reactivar pronto. Vemos que ya viene dentro de poco la reactivación y esto pues implicará también para muchas empresas el valorar si con el personal que tienen en este momento van a poder cumplir o si necesitan contratar más personal. Por ejemplo, empresas que han tenido que transformarse en la parte de llevar el canal de venta online, entonces tienen que enfocarse más en contratar gente en la parte logística para que hagan la entrega, o sea, la cadena de valor cambia, ¿no? Y que se lleve de manera más rápida el producto a las personas porque eso es lo que se necesita ahora. Entonces, las posiciones que estén en la parte logística van a cobrar muchísima más relevancia en este momento. Entonces, pensemos bien cuáles, y documentémonos, veamos qué es lo que está pasando en el país, cuáles son las empresas que en este momento sí se han mantenido trabajando y buscar empleo en ellas como primer punto. Porque si no, pues tendremos que esperar un poco más a que esta reactivación se vaya consolidando. Muchas gracias, Claudia. Nos pregunta, siempre eso nos sale en los talleres de orientación laboral, esta consulta. En el catering nos dice, en el caso que nos pregunten a nosotros, ¿cuál es la cantidad de salario que nos gustaría ganar? ¿Cuál sería una respuesta acertada, verdad? Si nos hacen esa pregunta abierta, créanme que la respuesta de todos los candidatos a la posición va a ser, mire, yo quiero ganar como mínimo 15,000 a 20,000 dólares. O quiero ganar 30,000 dólares mensuales. O sea, todos vamos a querer ganar mucha plata. Difícilmente vamos a poder obtener eso en algunas posiciones, pues porque sabemos el tipo de economía que tenemos y los puestos, etcétera. Son muy pocas posiciones las que pueden andar por ese rango de salario mensual. Lo hago pues de una manera para poder exagerarlo en este ejemplo. Sin embargo, tenemos que pensar en que la empresa, o sea, podemos trabajarlo de dos maneras, devolverle pregunta por pregunta. Si nos preguntan, ¿cuánto es lo que tú quieres ganar? Ustedes pueden responder, me gustaría saber cuál es el rango de salario que maneja la empresa. Entonces, de esa manera, les dan a ustedes la información y ya pueden dar una cifra que puede estar dentro de ese rango. Sería lo ideal. Pero si no, sería bueno que esa pregunta se haga antes de poder llegar a la entrevista, en la medida que la empresa lo pueda brindar. Porque de esa forma vamos más a lo seguro si nuestra expectativa del trabajo que vamos a realizar está congruente pues con el rango de salario que la empresa tiene establecido, ¿no? Porque esto también podemos aceptar en algún momento, pero si vamos solamente por un tema de salario y no vemos otras cosas como desarrollo, aprendizaje, pues al final cualquier otra oferta nos va a encantar, aunque sea por 50 dólares más y nos vamos a ir para otra empresa.
pero recuerden que también hay que tener un plan estratégico hacia dónde queremos ir nosotros dentro del mundo laboral. Y si eso lo vamos a realizar, pues también manteniendo de alguna manera cierto tipo de estabilidad dentro de la compañía. Muchas gracias, Claudia. Les agradecemos a todos la participación y que nos hayan acompañado en nuestro espacio de formación que brinda el Centro de Orientación de Carrera de la Universidad Francisco Gavidia. Les recordamos que en la U virtual ustedes tienen un icono que es el JoinWorld en el cual pueden ingresar su currículum y de esa manera conocer las diferentes oportunidades que el centro tiene para ustedes. También les recordamos que tenemos a disposición el taller de orientación laboral que debido a la pandemia hemos cambiado y ese ya está virtualizado y por lo tanto pueden escribir al correo de orientacionlaboral@ufg.edu.sb para que se puedan realizar el taller. En caso ustedes necesiten una asesoría mucho más personalizada, también pueden enviar las consultas al mismo correo, orientacionlaboral@ufg.edu.sb, donde la coordinadora, que es la licenciada Marlene Rivera, les puede dar una consejería de carrera a través de una plataforma virtual y poder incluso hacer ejercicios de entrevistas. También Claudia nos deja a disposición su currículum, su correo electrónico, ¿verdad? Para que puedan compartir todas las consultas que puedan tener. Les pedimos a todos que enciendan su cámara para podernos ver nuevamente. Les extrañamos mucho en nuestras aulas de clase. Así que les pedimos pues que enciendan su cámara para que podamos tomar una fotografía del evento y les pedimos también que puedan estar en nuestros siguientes espacios de formación que vamos a tener. Muchas gracias, que tengan muy buenos días y les reiteramos nuestros deseos que ustedes y su familia se encuentren bien. Así que encendamos nuestra cámara y nos saludamos para que podamos tomar la fotografía oficial del evento. Nuevamente, gracias Claudia, gracias a Manpower por este espacio de formación para nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas y recuerden, el Centro de Orientación de Carrera, y nos atrevemos a decir que Manpower está con ustedes para realizar esta búsqueda efectiva de empleo tan necesaria. Así que nos saludamos y tomamos la fotografía. Muchas gracias a todos que han hecho posible esta actividad. Qué alegría ver los jóvenes.